qué palito para los pilotos. Siempre necesitan al pie de los mecánicos. Ay. Bien. Recuerden que al final vamos a hacer un sorteo de un par de cositas, así que vamos a tratar de que sea lo más transparente posible. Así que, muy rápido. Bueno. Está, perfecto. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias. Soy el único que está usando un papel, el resto habló todo de memoria, lo mío es un poco tétrico, pero el paso de la edad es así que hay que asumirlo. Hoy vamos a hacer, porque tampoco hay que dar por sentado, por hecho, pensé cuando un poco me puse a elaborar esta presentación, de que todo el mundo sabe o conoce lo que es el historial de cómo se ha venido presentando este fenómeno que acompaña desde hace muchísimo tiempo a nuestra sociedad. No es algo, ni mucho menos, moderno, sino que ya lleva años de años. No es solamente la época de los drones o del helicóptero, que más o menos ahora abundan o son más habituales desde otro tiempo. No, ya hace muchos años. Y comienzo con este cartel porque este cartel, que es de la película famosa, ¿no? de la serie, Los Archivos X, es algo que mi compañero y mi amiga saben que me irrita bastante, que es de los Archivos X. Yo quiero creer, no, yo no quiero creer, porque este tema de los zombies no es, justamente si hay algo que no es un tema de creencia, es un tema de conocimiento. Yo quiero saber. Y como decía Henry, yo soy escéptico también, porque hay un tema ahí con la palabra escéptico. Escéptico es el que duda, no el que niega. El que niega sí, por más pruebas que se le presenten, no hay caso, no lo va a aceptar, o siempre le va a encontrar una vuelta de que no es así, y va a tratar de confirmar justamente lo que cree. Y esto no es creer, esto es de conocimiento, porque además, como te comenté antes, este fenómeno no es sencillo, porque no es solo luces en el cielo o algún objeto que pueda andar dando vueltas por ahí que las personas vean. También encontramos otros fenómenos, para complejizar, pero no nos vamos a extender, por supuesto, otro tipo de fenómenos que están anexos a él o que son laterales. Por ejemplo, las famosas mutilaciones de ganado, que cuando se ven un cierto tipo de movimiento de luces en una zona rural, después al otro día aparece un ganado al que le faltan unas partes, que se le han querido adjudicar al pobre ratón hocicudo, que no tiene nada que ver, y el pobre bicho le han querido meter que es él el que se come las vacas y los animales de granja con una precisión de bisturí. Algo que además es un fenómeno que se presenta de América del Norte a toda América del Sur. Entonces, tenemos eso, tenemos los círculos de la cosecha, bueno, y ya entramos en otro tema, las abducciones. O sea, no es solo un fenómeno de luces y por demás complejo. Y corresponde, me parecía, dar el reconocimiento en esta oportunidad a quienes antes que uno o antes de nosotros hicieron y pusieron de sí, porque esto es una actividad que la mayoría, salvo ahí Cridomni, que igual Cridomni muchos de los integrantes son honorarios en la parte civil, pero eso es gente toda que está en ese tiempo y hasta ahora dedicando de su tiempo, sacando de su tiempo para ir hasta los lugares, para investigar, porque ¿qué pasa? Esto es hay un periodista español que se llama, que yo lo nombro muchas veces, que se llama Enrique de Vicente, que él dijo en una entrevista que el misterio, hablando un poquito en general, ¿no?, de los misterios, dice, es alguien que coquetea contigo, pero si uno le devuelve ese coqueteo con una guiñada, nunca más va a poder salir de eso. Y es efectivamente lo que pasa con estos fenómenos, ¿no? Y fundamentalmente por lo que estamos hablando ahora de ovnis. El CIOBI es el Centro de Investigación de Objetos Voladores Identificados. Fíjense que era de los inicios de la década del 50 que ya estaba. CIFE es Centro de Investigación de Fenómenos Espaciales. Eso que ven ahí me corro por si no lo pueden ver bien de ahí del costado. Esto es un carné original que la viuda de uno de los integrantes de CIFE me mandó porque lo encontró en las pertenencias de
de su marido, y él estaba integrado por civiles y por militares, y se dedicaban a investigar y a corretear, como me decía ella, todos estos asuntos de la década de 60 y 70. Y por supuesto, Creed OVNI, que desde el 79 hasta ahora sigue en actividad. Creed OVNI, que les comento, que estaba invitada para asistir como ponente, por supuesto, a esta charla, y el miércoles pasado recibí el mail diciendo que, bueno, en esta ocasión declinaban la invitación y que en otra oportunidad sería. Pero hubiera estado interesante, sin duda, conocer el trabajo que vienen haciendo, y además que tiene que tener el reconocimiento de una trayectoria larga, ¿no? Como siempre digo, por más que uno tenga discrepancias o diferencias, el asunto no es a veces con las personas, no es con las instituciones, uno tiene discrepancia con las personas. Y a Creed OVNI, por supuesto, hay que guardarle el respeto por su trayectoria. Lástima que hoy no quiso estar con nosotros, pero bueno, será la próxima. Y toda esta gente, ¿por qué estaba haciendo esto? Porque venía ya desde el año, fíjense ustedes, en el año 1945 salía una publicación acá en el New York Times, esto chiquitito que ven acá, que ahora lo vamos a ver ampliado, donde decía, ahora lo van a ver ahí, que bolas de fuego persiguen, acosan, es un efecto, esto estaba pensado, no es casualidad, esto es producción, gracias, que está bien. Que bolas de fuego acosaban a los cazas en los asaltos nocturnos sobre Alemania. Entonces, por eso que les decía, esto no es un asunto de ahora, de los 80, de los 90, de los 2000, los drones, ni mucho menos. Esta noticia que sale ahí en el New York Times, el 2 de enero de 1945, habla de este fenómeno que denomina como Foo Fighters. Foo Fighters, que aquí vemos una foto tomada donde ven aquí, esto que está acá, vendrían a ser esas bolas de luces luminosas en algunas ocasiones, la describían, fíjense también cómo se repiten las cosas en el tiempo, últimamente se habla de esferas metálicas, bueno, muchas veces los pilotos describían eso como esferas metálicas que lo venían acompañando a los vuelos, en formación además, y que en algún momento alguno de ellos las describía como que eran arbolitos de luces por las distintas tonalidades de colores que presentaban, y que además hacían maniobras totalmente imposibles para su tiempo. La revista esa que está ahí, fíjense como a veces, como dice Henry, todo tiene que ver con todo. Esta revista, aparentemente hay como varias versiones, pero todas apuntan a lo mismo, que como la base era la misma. Había un oficial de inteligencia de apellido Meyer que tenía en su bolsillo esta revista que era muy popular desde la década del 30, que trataba de un bombero y que, como ven ahí dice, el tonto Foo Fighter, Foo era su carro de bomberos, y él saca en una reunión de inteligencia porque se enojó cuando veía todo lo que estaba pasando con estas luces y dijo, estos fueron los Foo Fighters, ¡pah! Y pega ahí. Aparentemente, según se relata, ahí comienza esta historia. Y llegamos a este señor, que es Kenneth Arnold. El señor, un piloto comercial, que aparte era empresario, iba volando un día, ¿por qué? Porque había una recompensa a quien ayudara a encontrar un avión que estaba desaparecido. Él estaba volando cerca de Washington, en la tarde, en el Monte Rainier, ese 24 de junio del 47, y ve 9 objetos. Estos 9 objetos, 8 eran iguales y uno tenía esta apariencia que era totalmente diferente a la del resto, pero además presentaban unas características. La más destacada para su tiempo es que, por ejemplo, el señor calculó que la velocidad que llevaban esos aparatos que se desplazaron adelante de él los pudo ver pasar, la calculó en 1900 y tantos kilómetros. Y para ese tiempo recién se había, o posteriormente, creo que fue en octubre, la velocidad del sonido se rompió a 1100 kilómetros, 1120 kilómetros por hora, creo, por el avión, el X1, si no recuerdo mal, que lo había anotado por aquí, sí, el X1, 1127,
14 de octubre del 47. Y estos aviones o estos objetos que el señor describe van a más de 1900 kilómetros por hora. ¿Y qué pasa? Él, lo que comenta, cuando baja, él lo ve, no encuentra el avión que venían buscando y baja. Cuando baja, le comenta a los compañeros que estaban ahí, vi esto, no sé qué, no sé cuánto. Fíjate vos cómo se movían los objetos. Era como si le hubieras tirado un platillo contra el agua. Así iban volando. Eso llega a manos de a oídos de un periodista y la prensa, ahí la prensa, es la que establece, no él, sino la prensa, el término platillos voladores. A partir de ahí es que comienza a conocerse este fenómeno con ese nombre. Pero fíjense ustedes, él además hace esta declaración, que esto se conoce a posteriori por supuesto, donde pone la forma ahí de 8 de esos objetos. Algo redondeado adelante y trunco atrás, salvo el otro que parecía como una media luna. Claro, esto a él no le fue sencillo, como pasa muchas veces con estas cosas, no es sencillo hablar de esto, imagínense en ese tiempo, se burlaban bastante, pero, porque no tenía registros. Perdón, pensé que alguien me había hablado cuando estaba, perdón. Este señor, William Rhodes, el 7 de julio de 1947 saca una secuencia, esto es solo una foto, saca una secuencia de estos objetos que había visto él vivía en Arizona, en Phoenix. Fíjense, es exactamente o bastante parecido a lo que describía Kenneth Arnold en su testimonio. Ahora vamos a ver acá, fíjense la comparativa. Aquello de allá que ven ustedes a su izquierda es el informe con el testimonio de Arnold, y esto es lo que Rhodes pudo fotografiar. ¿Qué hizo el señor? El señor las compartió en su periódico local y inmediatamente llegaron militares y se llevaron esos negativos. Esto se conoce a posteriori cuando fue una desclasificación. Y claro que sí, acá es cuando se produce un quiebre, pero todo esto no nos vamos a detener. Este 8 de julio de 1947, cuando ahí sale publicado que el campo aéreo de Roswell había capturado, lo que dice ahí ese titular, un ovni, un platillo volador en la región de Roswell. Bueno, ahí se armó la hecatombe, porque esto aparte al otro día salió otra noticia diciendo, no, bueno, en realidad un desmentido de lo que originalmente se había anunciado. Y comienza acá una sucesión de oleadas que se mantienen en el tiempo, quizás por un efecto contagio o quizás porque, como pasa también de repente hoy, las personas se animan a contar lo que ven, o algo capaz relacionado con lo que decía Henry de la relación entre el testigo y el fenómeno, que ojo, es algo que se sigue manteniendo y se sigue hablando hasta el día de hoy. Fíjense ustedes que durante la década del 50 y 60 hubo unas grandes oleadas fundamentalmente en Europa, y esto que vemos acá son portadas de 1957 de una publicación italiana, y allá aquella imagen que ven es un partido de fútbol de la Fiorentina que se vio suspendido. Pararon todo porque arriba del estadio había un objeto suspendido y todo el estadio, incluidos los jugadores que estaban ahí, que son esos que están allí en la imagen, pararon, porque era tan evidente, eso estaba ahí, nadie lo podía negar. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, acá podrán ver muy rápido, porque no quiero extenderme demasiado tampoco, ven que hay una botellita, hay un frasquito que sostiene a alguien. Es porque, ¿qué pasa? Ese objeto, esos objetos que transitaban por esa zona dejaban caer como filamentos, algo que después se estableció, que en Francia pasó también bastante, que se conocían como cabellos de ángel, porque eran como hilitos que querían, como telarañas, pongámoslo en estos términos, que se deshacían enseguida cuando se querían retener. Y en esa sucesión de hechos, fíjense ustedes qué variado, lo que hablaba hoy, si algo difícil de que este fenómeno sea es sencillo, algo difícil de decir que este fenómeno sea sencillo, esto es solo una representación que hizo ese artista Jason Christiansen, de una parte, porque esto es una parte de los objetos que han sido denunciados o declarados por los testigos. Pero no solo eso,
sino que a su vez continúa dándose con más, digamos, se presenta con más claridad relatos de encuentros con seres de también, igual como con los objetos, de distinto tipo. Estos son algunas representaciones hechas por distintos artistas de los encuentros con esos humanoides que ustedes ven que son variados, absolutamente variados. Es que hay cíclopes, tenemos con los ojos redondeados, algunos que respiran directamente en nuestra atmósfera, otros como este que está aquí, que este es un caso de Japón, que necesita como una escafandra, y bueno, sin cuello, hay otros casos, por ejemplo, este que está relacionado con el regalo de fin de año, que es el fin de la charla, que es el encuentro de Pascagoula, ni siquiera tiene manos, tiene pinzas. Entonces, claro, hay una continuidad tan grande que pareciera como que yo siempre les comento que me llama mucho la atención, pareciera en una determinada época, ojo, no quiero decir y no establezco por mucho menos que pudiera deducirse que la gente mentía, la gente contaba lo que le pasaba. Y en muchos de estos casos además había huellas en el terreno y otro tipo de registros. Pero claro, ¿cuánta gente andaba dando vamos a poner en estos términos, cuánta gente andaba dando vuelta en nuestro mundo visitándolo? Porque parecía, siempre hago la misma analogía, parecía el trabajo de fin de año de la galaxia. Bueno, ahora en el fin de curso vamos a ir a visitar la Tierra y a tomar unas muestras, porque ese también, el comportamiento de estas criaturas, de estos seres, en muchísimas ocasiones es absurdo. Absurdo. Es como porque la persona se lo encuentra, ve una figura que está allá, la observa, la figura está con una palita, e insisto, no quiero decir que estén mintiendo, pero analicemos la situación para también deducir de dónde puede venir o cómo puede gestarse el fenómeno. Viene agarrando con una palita unas ramitas, unas hojitas. Cuando se da cuenta que es observado, mira sorprendido, corre y en un segundo la nave despega y se va. Entonces es curioso, por lo menos el comportamiento, pero así se repetía y mucho. Y en el caso de las abducciones, este libro que vemos aquí, Communion, de este señor que se llama Strieber, él relata allí una experiencia de abducción en su casa en la década de los 80, en el cual después con el tiempo se enteró que incluso fue partícipe de su familia, en el sentido que también tuvo experiencias. Él creyó que estaba loco, entonces se hizo hacer unos estudios psiquiátricos y análisis de todo tipo para ver si la cabeza, como él decía, le andaba bien. Pero ese libro provocó también una puesta en la mesa de una temática, de un fenómeno que disparó otra continuidad, otra seguidilla de relatos que afirmaban e iban en la misma línea de que algo sucedía con este tipo de encuentros. Y nos vamos acercando a este año que es el 2017, que aquí es esta publicación, el 16 de diciembre del 2017 en New York Times, es un momento bisagra. ¿Por qué? Porque ahí, en estos últimos tiempos, en el tiempo moderno, porque ahí lo que aparecía era la afirmación de que Estados Unidos tenía o había tenido en el 2007 un proyecto de investigación del fenómeno OVNI cuando aparentemente o oficialmente no había nada. Y no solo eso, sino que aparecían estos videos, como este que estamos viendo acá, que a partir de estos videos además es donde surge la denominación tic-tac, que es exactamente además. ¿Por qué? Porque lo que decían ahí los pilotos que habían presenciado el fenómeno, que se habían encontrado, es que la forma del objeto les hacía acuerdo aquí se ve mejor, a lo que se podían referir a las pastillitas esas, las tic-tac que vienen en el plástico. Bueno, de ahí viene el fenómeno, de ahí viene la denominación. Y todo sigue adelante y aquí comienzan no los quiero aburrir ni mucho menos porque tampoco es la idea, ¿no? Pero hay una seguidilla de nombres de personas, una tras de otra, que aparecen vinculadas a esto, muchas de ellas que ya tenían relación con esta temática en la divulgación y en la investigación desde hacía muchísimos años.
y pasa a cambiarse el nombre, que el nombre tiene mucho que ver también con la cosa, la denominación de cómo se lo conoce, de platillo volador, luego a partir de los años 50 UFO, OVNI, ¿no? Objeto volador no identificado. Después, en el 2021, se cambia nuevamente la determinación, la sigla, y se lo conoce como fenómeno aéreo no identificado, y ya después, en el año 2022, como fenómeno anómalo no identificado. ¿Por qué esta variante? Bueno, porque el fenómeno pasó a llamarse, anómalo, porque ya no sucedía solo en el medio aéreo, sino que era capaz de, como se denomina, de hacer transmedia, o sea, viene volando, se sumerge y continúa, cambia otra vez de medio para seguir desarrollándose. Pero claro, todo esto sucede en Estados Unidos, donde se comienza a hablar sobre este asunto ya de una manera oficial a nivel del gobierno, con participación de legisladores. Y en esas charlas, conferencias, no me sale ahora la palabra, pero es cuando ellos hacían audiencias abiertas hacia el público, en un determinado momento, siempre lo conversábamos con el amigo Carlos, yo siempre digo, para mí se hizo evidente una lucha interna que había ahí, que no se trataba solamente de una discusión del fenómeno OVNI, ¿de qué se trataba? ¿Por qué? Porque uno de los representantes de Estados Unidos que estaba allí, que estaba escuchando las declaraciones en ese momento, decía, o dijo, ahora vamos a demostrarles a estos muchachos, refiriéndose a las agencias de inteligencia y a la parte militar, pero fundamentalmente al Departamento de Defensa del área de inteligencia y supuesta colaboración con empresas particulares que tendrían material que les fue dado por el gobierno para que les estudiaran. Dijo, ahora van a ver esta gente quién tiene la sartén por el mango. No solo era una cuestión de ver de la divulgación del fenómeno OVNI, hay otro tema también ahí. Por eso hay muchas cosas que están aquí metidas en el medio de esta discusión. Ese señor que ven ahí, Ryan Graves, y este otro que está aquí, David Fravor, son militares pilotos de F-18 de la Marina, que fueron los que tuvieron encuentros con esos objetos, y son los videos de ellos, los que grabaron ellos, los que fueron conocidos y divulgados a través del New York Times. Y el señor que está en el medio, esto es una audiencia que se hizo abierta el 26 de julio, que están prestando juramento, es David Grush. David Grush, un ex oficial de inteligencia que trabajó, de la Fuerza Aérea, que trabajó con una UAP Task Force. Bueno, en inglés realmente no es el mejor, le pido disculpas, pero es la fuerza de tarea de UAP. Él colaboraba con ellos y en un determinado momento se enteró de que aparentemente, según lo que declara, que había restos que habían sido recuperados de hacía mucho tiempo y que estaban en poder del gobierno, y que de esos restos se habían obtenido materiales, y esos materiales se le habían dado a empresas particulares de aviación, a empresas como Lockheed o Northrop, para que hicieran ingeniería inversa. O sea, imaginemos que alguien se encuentra, no sé, en el siglo XVIII un celular, y lo desarma para ir viendo componente a componente qué podría estar compuesto y ver si lo puede replicar para obtener como producto final eso que encontró, ¿no? Tratar de repetirlo. Bueno, esto hasta el día de hoy hay muchas idas y vueltas, porque ¿qué pasa? Hay un secretismo por un lado, pero también hay otro grupo que quiere que esto se haga público, por lo menos que se hable abiertamente. Este grupo, que esta oficina, que se llama Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, ¿cómo les gusta complicar con los nombres? Con que ATIP, AOSAP, AARO, pero bueno, es una sigla que dice Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, en la que fue creada para poder juntar en sí misma toda la información que pudiera recabar de todas las agencias. Bueno, esta agencia esta oficina que viene trabajando desde hace un tiempito, fue
la que, no lo vamos a extender con esto porque si no nos vamos mucho, la que publicó este informe este marzo de 2024, donde para resumir lo que dice es, hace un repaso de toda la investigación que hizo el gobierno de Estados Unidos de la década del 40, del proyecto Sign, pasando por Blue Book y demás, y dice que básicamente lo que dice es que no tiene pruebas hasta el momento, con todo lo que ha estudiado e investigado, que avalen la hipótesis extraterrestre sobre todo lo observado, ni tampoco que se trate de material de prueba, digamos, de proyectos secretos que pudiese estar realizando el gobierno. Y bueno, como acá no ha pasado nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que ha estado y quería tener su oportunidad, que se había presentado para hacer declaraciones. Hay muchos militares, muchas personas científicos de primer nivel que por lo menos han tenido su experiencia, que la han compartido, porque todo esto que estamos hablando de contar sobre estos asuntos no es nada nuevo. Fíjense que en la década del 90, ya en los inicios del 2000, 2001, existió algo que se hizo en Estados Unidos que se llamó el Proyecto Divulgación, que lo llevó adelante el doctor Steve Greer, donde en una conferencia de prensa abierta al público, a todos los periodistas, militares, científicos y personas vinculadas a la defensa, todas presentándose allí diciendo: yo tuve esta experiencia, yo tengo conocimiento de que esto pasó, yo sé que mi gobierno sabe esto, y tampoco pasó nada ahí. No sé qué va a suceder acá, porque esta ocasión lo que tuvo fue un paso más, que es haber sido presentado ante el gobierno y haberse hablado públicamente. Pero mientras todo eso pasaba, aquí en Uruguay, por suerte, pasó algo que sacudió un poco lo que era la tranquilidad en cuanto al fenómeno. A ver si se escucha. Capaz que está abajo el audio, seguramente ya lo conocen. Creo que está abajo. Esto es un informe. Bueno, no se escucha, está bajito ahí, pero no pasa nada. Es Nedison. Nedison es el tractorista que el año pasado salió hablando en el informativo. Esto es una primera parte de un informe diciendo que lo que estaba... ¿Se escucha ahí? Nunca me había pasado. Ahí va, bien, pero básicamente él lo que contaba es que lo que estaba pasando, y acá es donde yo me quiero detener fundamentalmente. Lo otro era algo como para hacer un resumen, no me salió muy bien lo del resumen, pero bueno, quería ponerles un poco en contexto. El señor lo que contaba era lo que le estaba sucediendo mientras trabajaba, y yo quiero detenerme en ese aspecto. El señor salió a dar la cara, a exponerse, porque tampoco a él le fue sencillo, porque también después fue señalado, y él decía: a mí me está pasando esto, y tenía miedo. El hombre tenía miedo hasta tal punto de que en más de una ocasión él salió de abandonar el trabajo, dijo: yo acá no vengo más. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando era que se encontraba con esferas o luces que en alguna ocasión parecía que le rodeaban el tractor y que se acercaban y se alejaban de él. Pero ¿qué sucede? A la vez, en toda esa zona de Lascano, ¿qué pasó? Como el señor dio la cara y salió a hablar lo importante que es, y en esto siempre quiero hacer el énfasis, lo importante que es compartir, que yo sé que no es sencillo ni mucho menos, pero fíjense que como él salió a hablar, incluso muchos de Lascano dijeron: vos sabés que a mí lo que me está pasando es que también veo esto. Pero no eran solo luces como esta foto la saqué yo, esto que ven aquí es Lascano, y esto que está acá, eran ese tipo de luminarias que se podían ver atravesar por sobre el horizonte de Lascano. Pero ¿qué pasa? No solo era esto lo que estaba pasando, paralelamente lo que estaba sucediendo era que otro tipo de fenómenos se estaban dando a la vez, porque por ejemplo, Jonathan, un joven que lamentablemente falleció, pero al cual yo quiero recordar hoy con todo el agradecimiento, porque él además quería volver este año a ver si podía ver algo más, por eso yo
lo que es mi ponencia se le dedico a él, nos relató que en determinado momento, mientras él había estado en esa zona tratando de ver esas luces, pudo observar con otros compañeros como un objeto se presentaba, él describía como lo que debería ser un objeto, se presentaba delante de ellos, arriba de ellos, perdón, en medio como de una nube y una luz, como imagínense la de un faro, que iba girando, estaba sobre ellos hasta que en determinado momento se apaga. Y él la diferencia totalmente de lo que eran las luces que se veían allá sobre el horizonte. Pero el fenómeno, fíjense y a lo que voy, qué tan integrado que está a nuestra, a la gente, a lo cotidiano. Esto que vamos a ver es un video, no tiene audio, de en un momento, en la tercera ida que fuimos allí a Lascano, que está con nosotros Nedison. Nedison nos viene contando acá, viene señalando que las luces se desplazan desde India Muerta, todo el trayecto que hacen, que él ve que se hacían, pasa por esa zona y cómo después se van apartando. Ahora van a ver un camino, ese camino que está ahí donde él está contando, mientras nosotros estábamos ahí, pasa una camioneta y pasa una moto. La verdad yo no me detuve a no presté demasiada atención qué era o quiénes eran, y cuando estábamos conversando, seguíamos hablando, vuelve la moto, y cuando vuelve la moto se baja un señor y dice, que ahí le veo, que tiene un cartel que dice seguridad y no sé qué y no sé cuánto. ¿Ustedes quiénes son? Bueno, mi nombre es tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasó? ¿Qué problema hay? ¿Por qué están acá? Que ahí Carlos estaba con nosotros, ahí yo estaba con un amigo que de repente no se tomó esas palabras de la mejor manera y le decía, esto es un lugar público, es un terreno público, es un camino público en el cual no te puede dar explicación. Y el hombre dice, y ahí medio como que se entreveró un poco la cosa, pero él no decía, no, lo que pasa es que los venimos observando con los drones. Los venimos vigilando con unos drones lo que estaban ustedes haciendo y se pararon aquí porque hay mucho problema de abigeato. Y aparte lo observamos por las cámaras. Entonces, acá esta imagen no se ve, pero pónganle en esta parte, hay una antena y en esa antena tiene en la parte de arriba un domo, una cámara de domo. Entonces yo le digo, ¿y por qué están acá? Entonces yo le digo, no. El señor es Nedison, papá, y yo en la radio, no sé cuánto, le hablé de la radio, no sé qué, y dice, y ahí le cambia el hombre totalmente la expresión, todo corporal, da un paso y dice, vienen por los ovnis. Entonces yo digo, caramba, para mis adentro, le digo, sí, venimos por los ovnis, tal cual, el señor Nedison. Él es el que los ha visto y el que ha intercambiado. Sí. Le digo, escúcheme, por una de esas casualidades, con esas cámaras y todo lo que tienen, porque esa cámara, todo lo que estaba haciendo está dentro de este terreno que ven de acá para allá, vigilan toda la zona, por eso la vigilancia y por demás. Digo, y tienen una perspectiva extensa además, ¿no? Digo, ¿y ustedes por casualidad, todas esas cosas que graban, no habrán visto alguna vez alguna grabación o algo? Y me dice el hombre, eso la vemos casi siempre. ¿Cómo que las ven casi siempre? Sí, nosotros las vemos. Y se lo pasa que, perdonen, pero fue así el diálogo, y se lo pasa que nosotros no le damos pelota. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que ven ustedes? Entonces el Señor nos dice, nosotros lo que vemos son unas luces que se desplazan por toda esta zona, que de repente adoptan una formación triangular, quedan estáticas en esa formación triangular y se van. Entonces yo digo, y dígame, por esas casualidades, ¿estará la posibilidad de acceder a algo negativo central? Obviamente, porque ¿qué pasa? No, que yo lo entiendo, no es sencillo ni mucho menos porque expondría su trabajo
porque todo eso pertenece a una casa que se ve allá, o casa por decirlo de una manera sencillita, pero es un gran caserón que está allá, que es el que, digamos, donde está la central que tiene el registro de todo eso. No pudimos acceder a nada, pero lo que quiero decir con todo esto es que todo este tema, toda esta temática se vuelve un asunto totalmente cotidiano, que empieza a ser en muchas ocasiones no algo extraordinario, sino que algo que se presenta, que está allí y que deja su huella en las personas, independientemente de la naturaleza, porque nosotros no sabemos, yo no sé, no lo sé, si estos son naves extraterrestres, si son seres dimensionales, si son, no sé, aviones de prueba, o aeronaves de prueba, o es algo, otra naturaleza que ni siquiera considero, o es un fenómeno natural de lo cual no estamos conscientes, no sé qué es, pero sí sé que se presenta, y para estas personas, fundamentalmente para toda esta gente de Lascano en ese tiempo, fue algo que los sacudió, además que los puso en la plana, digamos, del país ahí en su momento. También, por ejemplo, se daban las instancias que nos recibieran en la casa, porque también para el investigador pasa a ser algo que deja de ser solamente algo de luces en el cielo o una huella que uno va a tratar de encontrar, o el registro, que siempre, por supuesto, es importante, pero hay un factor humano que además genera vínculos y que permite conocer no solo las historias de esas personas vinculadas a estas, sino como en el caso de él, que aquí no se le ve mucho la cara, pero es Henry Falchi, que hizo de nexo. ¿Por qué? Porque él conocía otras historias del Cebollatín, donde otros trabajadores habían tenido encuentros ya no con objetos, sino con luces en el cielo, sino con naves. Y toda esa cadena que empezó a darse de porque uno salió a hablar y salió el otro, se empezó a comentar, apareció en las redes, en el noticiero, propició que, por ejemplo, estas imágenes me las envió Silvia Techera, que es una corresponsal de Canal 10 en Melo. A ella se le hizo llegar una señora donde pudo observar, fotografiar este objeto a plena luz del día en el año 2008, es esto. Fíjense, aquí hay otra imagen que ella sacó en el cual se ve el desplazamiento, es el mismo objeto, es aquello que está allá, y fíjense lo que ella le describe. Te pasé 2 fotos y quiero que las agrandes y veas. Fue hace un tiempo sobre el cementerio de Melo. Si querés, les puedes publicar, pero no digas mi identidad, ya que hay gente escéptica, pero uno sabe lo que vio. Porque, por ejemplo, durante toda esta parte que hablábamos de Estados Unidos y toda esa divulgación y apertura, una de las cosas que se hacía énfasis en sacar el estigma, una palabra ahí como ese señalamiento, estigma que había sido puesto por estas mismas organizaciones, además, ¿no? Pero bueno, como que lo querían quitar. ¿Por qué? Porque también sabía que por ese mismo estigma no tenían informes de cosas que andaban por ahí que capaz que no eran necesariamente ovnis, sino que eran de alguien más cercano, pero no las conocían por ese estigma. Y ese mismo estigma, fíjense si se transmitió de país a país y de tiempo a tiempo, que perdura todavía, por suerte se va dejando de lado, que esta señora tuvo hasta el año pasado esas fotos en su celular, un celular viejo guardada sin mostrárselas a nadie, porque no quería que se burlaran. Pero no solo eso, en el año 2000, en este año fue, si mal no recuerdo, una pareja que venía por ahí, por la ruta, en el kilómetro 27, Yanatacio, encuentra a esa altura, pero de noche, ¿no? Esto es una foto del lugar por la noche, un objeto que parecía un objeto de esos que ya no se encontraban más. O sea, porque la mayoría de los testimonios eran luces o esferas o algo quizás un poco más alargado y estilizado, no. Y este matrimonio se encuentra a las 4 de la mañana un objeto en esta posición. Así lo describen. Que a medida que ellos empiezan como a parar, a detener, a observarlo, lo que me cuentan es que yo por eso lo representé así, se lo mandé para ver si correspondía más o menos a lo que habían visto, y sí, era como que se iba como camuflando con el entorno, con la noche, y en un determinado momento se fue, desapareció, no estaba más. Pero esos objetos que además hay una cosa interesante que pasó con esto, es que alguien le escribió desde una zona
que por su trabajo podía comprobar si había informaciones al respecto, y aparentemente algo que no, la verdad no pude llegar a definir qué tan cierto era o no, qué tan veraz de acuerdo a lo que decía la persona. Pilotos que habían volado venían volando por el Río de la Plata en ese momento lo habían visto. Pero fíjense que también se da, con esto ya está terminando, se da algo que sucede muchas veces, muchas ocasiones. Es el teatro, vamos a ponerlo así, que se arma alrededor del testigo o de los testigos. Esa ruta, en ese momento, no pasa otro auto. No hay gente caminando. La naturaleza se detiene. Es como que se armara, de hecho no, obviamente no es algo propio esa definición, un cono de silencio. Pero todo esto porque todo esto lo conocemos porque hubo personas que a raíz, en este caso puntual, por eso lo quise traer y darle el reconocimiento también a Nedison, que fue el que habló en su momento y trajo otra vez este tema, y mucha gente que lo vio dijo, pero yo tengo cosas acá. ¿Por qué? Porque el testigo en nosotros, nuestra fuente de alimentación, y que para nosotros es importante, es el testigo que nos cuente, que se sienta seguro en transmitir esa experiencia que ha vivido y que, como decía también Henry antes, le ha marcado. Y este señor que vamos a ver ahora nos dice algo. Investigador y escritor del fenómeno OVNI, envío este vídeo desde España para esta jornada sobre el fenómeno OVNI que se está organizando ahí en el Aeródromo Club de Uruguay, por petición de un buen amigo de UMIA, que me pide que haga una reflexión sobre lo que aporta al estudio e investigación de este fascinante enigma el factor testigo. Y es que precisamente, si podemos llegar a alguna parte en este azaroso trabajo, es precisamente, y valga la redundancia, escudriñando en los relatos y crónicas que nos comunican los diferentes testigos que han tenido algún tipo de experiencia ufológica, porque no hay ninguna otra manera de avanzar en el análisis si no fuera por esas contribuciones, aportaciones que hacen las diferentes personas que en algún momento de su vida pues han vivido, han experimentado, como digo, algún tipo de avistamiento o de encuentro cercano. Y también, llegado a este punto, hago hincapié de que a la mayoría de los investigadores realmente no le importa que el testimonio y episodio sucedido a una persona pues venga rubricado con su identidad. Lo que a los estudiosos nos vale es el contenido de lo vivido, de lo acontecido, tanto a nivel de información, de detalles, de todo lo que ha conformado la escena que ha protagonizado, como también, como ocurre en ocasiones, con los efectos colaterales que sufren algunos de estos observadores en su aproximación al fenómeno. Por tanto, insisto, la única herramienta de la que disponen los estudiosos e investigadores del fenómeno OVNI para adentrarse dentro de este misterio es los relatos de las personas que en muchas ocasiones pues tienen temor de revelar lo que han observado por que su nombre aparezca asociado en una revista, en un libro, en un reportaje, en un vídeo de YouTube. Pero desde aquí quiero
lanzar el mensaje de que la comunidad ufológica está acostumbrada a lidiar con este tipo de aspectos cuando la persona en todo su derecho pues no quiere que de ninguna de las maneras pues se le pueda reconocer en ningún tipo de difusión de su avistamiento, porque la pieza fundamental y de la que nos nutrimos los ufólogos es el cuerpo, el contenido de lo observado, de lo experimentado durante ese encuentro o avistamiento. Por eso quiero hacer un llamamiento a todo aquel que me está viendo ahora mismo más allá de esta pantalla y que quizás calla o guarda en secreto incluso para sus familiares más cercanos algún tipo de encontronazo extraño, bizarro, para el cual no encuentra explicación y que tiene ese temor. Pues yo ya le digo que todos los compañeros estarían encantados de recibir esa información, porque son pequeñas porciones que todas unidas en un conjunto pues nos pueden dibujar una cartografía más precisa, más exacta de lo que estamos intentando descifrar, de lo que estamos intentando analizar, puesto que, como digo, a día de hoy, después de tantísimos años desde que se originó este fenómeno, lo único de lo que podemos tirar, de lo único que podemos servirnos es de los testimonios de las personas. Es valiosísimo, fundamental, y por eso si alguien tiene algún tipo de temor o suspicacia de que esto le pueda conllevar algún tipo de problema, que aparezca su identidad asociada a un evento ufológico, o por el trabajo, o por la familia, o por cualquier tipo de razón que es totalmente comprensible y loable, pues yo le digo que no debe de temer, no hay ningún tipo de problema, porque la llave, el cofre que necesita el investigador abrir, es a través de ese relato, de esa vivencia que se transforma en una llave y que nos puede servir para intentar, como digo, adentrarnos en esta maraña tan compleja que representa el fenómeno OVNI. Y sé que tanto allí como en Uruguay, aquí en España, todavía hay muchísima gente que guarda, que custodia como una experiencia que no es muy grata de contar por las circunstancias que fuesen, o que no se atreve a dar ese paso, pero que yo creo que comprendiendo o contextualizando la magnitud de la enorme importancia que tiene eso que él considera como algo que extraño, inexplicable, que le ha sucedido y que tiene que guardarlo como una anécdota más de estas que no son muy normales de contar en reuniones familiares ni de amigos, pero que sí, por ejemplo, a los investigadores, a la comunidad ufológica, pues les sirve y mucho. Por eso este sería en síntesis el mensaje de la reflexión que quiero dar y que me ha pedido Mía que os traslade desde aquí, desde España, considerando el factor testigo como la pieza angular de todo planteamiento, de toda aproximación teórica, incluso de cualquier tipo de estudio estadístico que se quiera realizar. Sin esa pieza, sin el aporte de los testigos, sería impensable. Y que sepan también que están aportando su pequeño granito de arena
al avance de este apasionante asunto de los ovnis o de los UAP, como los llaman más recientemente en el tiempo. Pues nada, desde aquí os mando un fuerte abrazo y que disfrutéis de esta jornada dedicada al fenómeno ovni. Hasta luego. Qué gracias, José. Es una fuerte aplauso, porque ahora les voy a decir algo. Yo cuando me puse en contacto con él le dije, ¿me pueden mandar un videito cortito nomás? Porque ¿qué pasa? Él anda grabando para Cuarto Milenio y le dije, mandame, porque vos sabés que vos que tenés muchísimos años de trabajo de campo, él es para mí, junto con otro investigador, Benítez y otros, por ejemplo, de Brasil también, es un referente en cuanto a algo que es fundamental, que es el trabajo de campo. Uno como investigador sí puede, ¿no? Porque también está eso. Si se puede, si la persona quiere, si se puede acceder al lugar, uno tiene que estar donde pasan las cosas, hablar con la gente que vive las experiencias y si se puede en el lugar donde pasaron los hechos. Y este señor, que tiene una trayectoria extensa, es para mí un referente en ese aspecto. Y le dije, ¿te vas a mandarme un videito cortito? Le digo, no demasiado, que te mandas complicado, de un par de minutos, 2-3 minutos, no sé cuánto. Me dijo, estoy de viaje, pero cuando me baje del tren, tengo que cambiar las valijas y seguir viaje, pero en ese momento te grabo ahí. Y yo no quería cortarle, la verdad. Por más que me grabó más de 2 minutos, 3 minutos, pero me pareció una falta de respeto que el hombre que venía cansado, que aparte se le nota la cara de cansado, todo lo que dice él, por más que fuera un video más del que yo le había pedido, no importa, es alguien que viene trabajando en esto hace muchos años y que además conoce de lo que habla por su trayectoria y él, por ejemplo, es el autor de lo que había nombrado Henry, la teoría de la distorsión, ¿no? Pero como estos son un fenómeno ovni más que luces en el cielo, muchas veces se habla, y termino con esto, de que hay fotos poco claras, que también es muy cierto, no puede ser, tenemos todo un celular en el bolsillo, como las luces son cosas borrosas que están ahí y están allá a lo lejos y no se ve nada y no se distingue. Antes en el 50 se sacaban la foto en un primer plano y ahora en este tiempo no hay nada. Pero bueno, esto mis compañeros no lo saben ninguno de ellos porque lo quise guardar para hoy. Hace un mes aproximadamente, una persona de un campo en el noreste del país estuve en contacto con él, estoy en contacto en realidad con esta persona porque tanto esta persona como su familia viene viendo desde hace un tiempo una serie de luces que se desplazan por su campo y que en un determinado momento se detienen y, como tantas veces se ha relatado y ustedes lo han escuchado, es como que desaparecen y se absorben en la tierra. Desaparecen así simplemente, vienen como a ras del suelo, se desplazan, se detienen, quedan brillantes, muy brillantes, visibles y desaparecen como que se apagan. Resulta que esta persona tiene un familiar que es fotógrafo. Entonces le dijo, ¿por qué no te venís un día y tratás de ver y vemos a ver qué pasa si podemos captar eso? Entonces este señor se fue, esta persona con un trípode y estuvo sacando estas fotos que fue obtenida a las 11 de la noche, 22:54, porque tengo todos los datos ahí de la foto, con una cámara profesional, puso una exposición larga y por eso ustedes ven cierto movimiento y ustedes pueden notar acá cómo logra captar una luz, que esta foto tiene una distancia aproximadamente de 5 kilómetros de donde está eso desplazándose. Esa luz que viene como arrastrando, vivoreando por el terreno y que en un determinado momento se detiene. Y se detiene y se ve con esa luminosidad, con esa potencia que no queda lugar a dudas que haya, porque aparte, por ejemplo, el Señor me decía, mira, yo la verdad que esto lo dejé de mostrar porque yo estaba cansado que me dijeran que era alguien con una antorcha en una moto. No, y me decía el hombre, para que me tomen el pelo, no. Entonces, de vuelta a lo de antes, lo de Caravaca, ¿no? Lo importante de escuchar al testigo que vive una experiencia que en este caso todavía más tiene un registro donde se puede observar, fíjense, la intensidad de esa luz obtenida a unos 5 kilómetros
en una noche a las 22:54. Igual la cámara tiene una configuración que le permite ver todavía muchas de las cosas con más detalle. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con todo esto? Y con esto ya termino. Que todo esto lo que muestra es que el fenómeno sigue presente, no solo en el mundo, sino también en nuestro país. Y que para esto son fundamentales. Ustedes que divulguen lo que escucharon hoy, no que lo tomen como palabra santa, ni mucho menos, sino que a partir de lo que escucharon hoy, vean, a ver, ¿qué dijo este tipo? O esta gente que habló ahí. A ver, ¿qué me genera curiosidad de esto? ¿Qué me genera dudas? Esto comparto, esto no comparto. A ver qué puedo investigar, a ver qué puedo analizar. Generar un espíritu crítico. Un espíritu crítico que sea de todos, no de nosotros quienes estamos investigando, sino de todos, porque a partir de eso se crea conocimiento, y el conocimiento es lo que nos va a permitir acercarnos un poquito a esto para ver si entendemos de qué se podría tratar, por lo menos plantear hipótesis. Y para eso necesitamos a la ciencia, porque la ciencia en esto juega una clave fundamental. Nosotros como investigadores, yo de física conozco un poco, pero por arriba, no conozco en profundidad y detalle. Y para mí es fundamental, o para nosotros, contar con la colaboración de científicos, como por ejemplo acá está Ángel, que su esposa, Ana Gamas, es arqueóloga, y ella es uno de esos raros ejemplos que dice, bueno, no importa lo que sea la ciencia dura de la que yo vengo, o la metodología, que me diría que me tendría que apartar de este tema. No, yo con esa metodología yo voy a colaborar para tratar de ver si puedo aportar algo desde mi área o desde mi manera o de mi forma de trabajar habitual como científica. Y eso es lo que necesitamos, pero para eso también es necesario que las personas se animen a compartir, a contar lo que han vivido, lo que ha sucedido, porque el conocimiento es fundamental y es lo que desarrolla ese espíritu crítico, porque el fenómeno es real. Y hoy, en algún momento, por ahí en el mundo, alguien está viviendo uno de estos acontecimientos y no sabe lo que es. Y quizás no tenga nadie a que contarle por miedo al que dirán. Y eso es algo a lo que por lo menos abogo a que empecemos a romperlo, no importa de qué se trate, pero sí que escuchemos. Así que muchísimas gracias por estar y por acompañarnos.